Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En contra del viento de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor la guerra va. Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. Que hay en tu voz, no hay amor, solo en tu destrucción sufrirás. Se de corazones, qué bonitas ilusiones de una historia a caminar, que convoca la unidad de todos en general, todas las culturas a luchar, a reconstruir el amor, reconciliación, por favor. Es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera. Es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la Haciendo historia. montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Amigo y amiga, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos con el mayor agrado nuevamente para acompañar con información, acompañar con voces desde territorios, con temáticas que se ponen de actualidad y particularmente a conocer también a nuevos líderes y lideresas. Soy José Atupaña, esto es Rixinacuy TV y ya estamos en instantes con nuestra invitada. En esta oportunidad
oportunidad hablaremos sobre esta importante organización a nivel de Abya que se conoce como la COICA, esta coordinadora que en su seno al menos abriga o digamos acoge no menos de 500 pueblos en el continente. Ya estamos con su coordinadora que se encuentra ya en nuestra sala virtual. En instantes estamos con ella. Anticipamos que tenemos a nuestra invitada en esta oportunidad, toda vez que los días 25 y 26 de enero, justamente en estos últimos días, en Quito, Ecuador, se llevó a cabo una de las importantes reuniones, digamos, de los representantes de las organizaciones que conforman esta importante organización, como es la COICA, la Coordinadora de Organizaciones de la Región Amazónica. Organización que a su vez tiene ya alrededor de 4 décadas de estar en funcionamiento, de estar con vida y acompañar los procesos. En esta ocasión, y entendemos que es la primera oportunidad o la primera vez en la historia que se pone al frente, digamos, o han electo a una mujer y se trata justamente de Fanny Quiroz Castro. Ella es de uno de los pueblos de la hermana República de Colombia, a quien le decimos bienvenida y gracias por brindar estos estos primeros tiempos de su nuevo mandato, digamos, al frente de la COICA. La escuchamos en Rixinacui TV. Bueno, muy buenos días para todos y todas, bueno, los oyentes de todos los lugares del mundo, de este hermoso país hermano, Ecuador. Aquí estamos para compartir con ustedes. Bueno, soy Fanny Cuiru, como lo dijo nuestro compañero. Soy la nueva coordinadora electa en, en el Congreso Extraordinario. Después del Congreso de Lima, postergamos la elección del nuevo comité directivo por unas diferencias que se tuvo al interior del Congreso, por eso se postergó para la elección del nuevo comité directivo de nuestra gran organización COICA, la coordinadora de las organizaciones de la Cuenca Amazónica, con 38 años de existencia, donde la mayoría de los coordinadores han sido compañeros varones. Hoy, después de 38 años, por primera vez, me eligen a mí como la primera mujer que se hará cargo de esta importante organización que representa a la cuenca amazónica a nivel internacional. Estimada Fanny, gracias por estas primeras palabras. El día 20. Sí, le decía, gracias por estas primeras palabras. Ahora usted es de una de las organizaciones importantes de la hermana República de Colombia. ¿De qué organización es? Y aprovechemos un poquito conociendo también a los pueblos indígenas de Colombia. Tenemos entendido que hay no pocas, hay varias lenguas que hasta la actualidad se hablan. En fin, cuéntanos en esta primera parte. Bueno, sí, yo soy de Colombia, del pueblo indígena Huitoto, de la Amazonía colombiana. Mi pueblo sufrió a principios del siglo pasado una situación muy grave por el extractivismo del caucho en la Amazonía. Nosotros somos los sobrevivientes victoriosos de ese gran genocidio que ocurrió en mi territorio, en la Amazonía colombiana. En Colombia somos 64 pueblos indígenas, 15 pueblos que hay en Colombia. Esos 5 pueblos, 115 pueblos, la mayoría son pueblos reivindicados después de la Constitución del 91 que reconoce la
la diversidad étnica y cultural en Colombia. Entonces, muchos hermanos que en el pasado se habían olvidado de sus raíces están retornando, retomando al origen para la mayoría de los pueblos pues son indígenas que en ningún momento perdieron su identidad cultural. Por lo tanto, mantenemos nuestros idiomas originarios, nuestras culturas, ceremonias. eh, digamos, es la región más rica en cultura. Estamos organizados en la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, de la cual yo soy coordinadora del tema de mujer, niñez y familia. Venimos haciendo un proceso importante con las mujeres de Colombia. Hemos creado un movimiento de mujeres indígenas de la OPIAC para la defensa de la vida y el territorio. Estamos arrancando hasta el momento. Venimos haciendo un proceso muy interesante con las mujeres, toda vez que nuestra Amazonía, pues, son las regiones más apartadas y son, digamos, donde el Estado, ni las políticas públicas, ni siquiera las leyes generan impacto. Es decir, viven dentro de sus culturas de manera natural, sin relacionamiento. Muchos de nuestros pueblos, bueno, tienen muy poca relación con las ciudades, con el contexto urbano. Viven en la selva. Entonces, pero en Colombia estamos haciendo un proceso muy interesante. Llegamos casi a todas las regiones, a todos los departamentos de Colombia. Hacemos procesos y creo que OPIAG en este momento es una de las organizaciones más sólidas que tiene la cuenca amazónica. Y eso nos impulsó también para que los compañeros, y sobre todo, yo tengo que agradecer a las mujeres de los 9 países, perdón, aquí estuvieron presentes 8 países, mujeres de 8 países, que me impulsaron para ser la candidata de las mujeres a la coordinación general el día 25, en el marco de nuestra segunda cumbre de mujeres originarias de la cuenca amazónica. Este es un proceso que también por iniciativa de COICA y OPIAC logramos impulsar en Colombia, el encuentro de las mujeres de los 9 países, de las 9 organizaciones que representan los 9 países. Nos reunimos en octubre del 2022 en Colombia, sacamos unos mandatos, trazamos una agenda común, porque las mujeres son las mayores afectadas por el extractivismo en los territorios. Entonces tenemos una agenda común, creo que hemos tejido una gran alianza entre las mujeres de la cuenca amazónica. Y por eso también ellas se motivaron a delegarme a mí en este cargo. Y pues luego ya en el Congreso, todos los participantes en consenso me han elegido como la nueva coordinadora de la COICA. Y aquí estamos, pues, para seguir dialogando, seguir tejiendo y seguir trabajando por nuestros pueblos. Importante, Fanny, por esta panorámica y particularmente de dónde se origina su promoción, digamos, a ocupar esta importante responsabilidad. Vamos a una brevísima pausa y de inmediato volvemos para continuar con el diálogo y conocer cuál es la perspectiva de trabajo que tiene ya de aquí en adelante. Estamos en instantes. Nos acompaña a través de la sala virtual en esta oportunidad Fanny Cuiru. Ella es la flamante coordinadora de esta organización, como es la COICA. Y justamente nos acompaña a través de estos enlaces virtuales. Fanny, usted es abogada, usted conoce de las normativas, conoce de todo lo que es este andamiaje legal.
No habrá, digamos, alguien que se pregunte, bueno, había un congreso en Lima y algo pasó, usted algo anticipó, por supuesto, y no se logró elegir al consejo directivo, digamos, de la COICA. Luego entendemos que hubo una reunión, no sé cuál es el carácter que tuvo en Surinam. Allí hubo una resolución. Y al fin incluso habían los últimos días antes de que se cierre el año 2022, obviamente en Quito, había pujas, digamos, por el control de la oficina. Un poco que, digamos, cuéntenos esta panorámica, cómo queda el piso, por último, de la COICA para emprender en adelante, Fanny. Bueno, sí, efectivamente, creo que estamos atravesando una crisis institucional, pero yo soy muy positiva. Creo que las crisis son necesarias porque nos permite replantear el horizonte de una institución. Y en este caso, pues sí, hoy estamos atravesando una crisis. Como bien lo dices, hubo una reunión que no conocemos los resultados, entonces eh, habíamos acordado unas fechas para la siguiente reunión extraordinaria de la COICA, donde íbamos a retomar lo único que nos faltaba el Congreso de Lima, que era elegir al nuevo Consejo Directivo de la COICA, que no se logró. Pero pues hubo unas reuniones también, creo que conocemos los resultados. Algunos países pues no nos concentramos en ese escenario porque precisamente teníamos que llegar a un consenso para fijar una fecha. Pero unos compañeros, después de decir que no iban, que por la unidad teníamos que estar todos de acuerdo, terminaron yéndose y bueno, de ahí no tengo idea, pero lo único que sé es que hubo una convocatoria desde el 24 de noviembre, porque de acuerdo a perdón, 24 de diciembre creo, de acuerdo a nuestros estatutos, la convocatoria lo tiene que hacer un órgano especial dentro de la COICA y por un tiempo determinado. Entonces creo que hubo irregularidades de tiempo de atender el estatuto, que es la norma que nos rige. Entonces no se atendieron esos y pues nosotros como Colombia sí participamos en este congreso donde estuvimos convocados con 60 días de anticipación y pues por lo que está ajustado a derecho, diría yo, acudimos a esta convocatoria. Los 9 países y las 9 organizaciones de los 9 países estuvimos invitados. En este congreso, bueno, no llegaron algunos compañeros, entonces lo que hicimos fue conformar el comité con los nuevos delegados que, bueno, 4 fuimos de verdad representativos de los países, pero los demás compañeros están como en encargo mientras los otros países deciden enviar a sus delegados oficiales. Lo que queremos aquí, las mujeres, que preocupadas precisamente por esa crisis, decidimos hacer una reunión virtual el 28 de diciembre y enviamos una carta al comité directivo que estaba en ese momento operando y al consejo directivo, al consejo de coordinación de la COICA y pues digamos al, a las instituciones responsables de registro y de otros temas legales, enviamos una carta donde como mujeres indígenas de la cuenca amazónica estábamos solicitando eh, que en este Congreso las mujeres tomáramos las riendas porque pues era necesario, porque nosotras llamábamos a la unidad desde ese pensamiento sabio que tienen las mujeres, desde esa palabra dulce las mujeres, eh, solicitamos que dejáramos de lado el divisionismo, la desunión, que nos concentráramos porque como Amazonía de verdad tenemos unas problemáticas muy grandes como para entrar a tener diferencias entre nosotros. Las diferencias son necesarias e importantes,
pero cuando de por medio y además por encima de todo están los derechos de los pueblos, la vida de nuestros pueblos, nuestros niños, abuelos y las poblaciones más alejadas de la geografía amazónica, de los contextos urbanos, pues es importante retomar nuevamente la unidad y proyectarnos como cuenca amazónica, porque ya tenemos también una ruta de navegación que es el plan de acción que se trabajó precisamente en Lima, con muchas ONGs, con muchas organizaciones indígenas también, que no eran de la COICA, que nos acompañaron, algunos compañeros que no eran delegados oficiales, sino fraternos. Todos nos concentramos en trazar una agenda común, un plan de acción para los 4 años siguientes. Sin embargo, pues eso quedó ahí, lo cual significa que el nuevo comité directivo debe retomar ese plan de acción que se trabajó en Lima para proyectarse estos 4 años y pues de pronto a largo plazo también. Y ahí vamos. Y las crisis son de verdad una oportunidad para mejorar. Y como mujeres indígenas hemos llamado al diálogo, a la unidad, porque nosotras como madres, como esposas, como hermanas, pues tenemos esa responsabilidad siempre de resolver los problemas, ya sea en la familia, ya sea en el espacio que estemos. Entonces, hoy por hoy estamos llamando a la unidad y yo creo que esa es mi principal tarea, retomar el diálogo con los compañeros que no vinieron, porque nuestros intereses son más superiores que cualquier diferencia que podamos tener. Importante, Fanny, coordinadora de la COICA. Ahora, avancemos pasado esta explicación, digamos, ¿cuáles son en cambio estas grandes preocupaciones, estas grandes líneas de acción, estos retos en adelante, toda vez que usted estará, digamos, hasta el 2027, tengo entendido, en esta alta responsabilidad? Bueno, primero, como decía anteriormente, tenemos un plan de acción que tenemos que entrar a revisar, priorizar, porque tenemos que atender también las necesidades de cada uno de los países. Por ejemplo, tenemos Brasil, tenemos incluso acá en Ecuador muchos problemas de la presencia del extractivismo mm, y, y la vulneración de los derechos de nuestros pueblos. Pues casi en toda la Amazonía hay ese conflicto. En Colombia está la persecución de los líderes sociales, está el narcotráfico, está la disidencia del grupo armado ilegal, la guerrilla. Nosotros tenemos tantos problemas en la Amazonía que si nos distraemos en las discusiones, pues no podemos atender esas necesidades urgentes que hay en la Amazonía. Entonces, de acuerdo a esas realidades de cada uno de los países y de pronto los problemas que nos junta como cuenca amazónica, tenemos que priorizar en adelante nuestro trabajo. Sabemos que hay mucha violación de derechos humanos, contaminación en los territorios, en las fuentes de alimentación, la presencia de actores ilegales en territorios indígenas, la presencia de actores armados, la economía ilegal, la ganadería extensiva, que está, digamos, dejando a los pueblos indígenas sin territorio. Son preocupaciones que debemos tener a nivel de Cuenca, pero también tenemos que ser la voz internacional de nuestros pueblos. Es decir, todo eso que ocurre en la Amazonía no se debe quedar en territorio, sino que tiene que conocerse en todo el mundo. A ver, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene la mirada en la Amazonía, tiene la proyección hacia la Amazonía, tiene la inversión hacia la Amazonía para proteger la Amazonía, pero lo único que a ellos se le olvida es que a los primeros que hay que proteger es a sus guardianes de los bosques, de los ríos y del territorio que son los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo entre también la cooperación y los que aportan para conservar la Amazonía, le damos una mirada diferencial para poder atender de acuerdo a la realidad geográfica, demográfica de la Amazonía? Y obviamente, solo de esta manera podemos proteger
la Amazonía. Entonces, esa es nuestra mirada. La Amazonía se tiene que proteger de manera integral y eso incluye a los 511 pueblos que habitan la región de la Amazonía. Entonces, no podemos estar financiando acciones que no, primero, no mejoren la condición de vida de los pueblos indígenas de la Amazonía. Entonces, hacia allá vamos a tener un diálogo muy interesante con un enfoque étnico, con una mirada diferencial, porque atender la Amazonía no es fácil. Los costos son altísimos para poder desplazarnos en la Amazonía y eso muchas veces no lo entienden, ¿no? Ni siquiera nuestros gobiernos entienden para promocionar esa Amazonía y su realidad. Tenemos mucha tarea que hacer. Vamos a hacerlo humanamente posible hasta donde nuestras fuerzas nos den, pero le apostamos a que realmente la Amazonía sea una responsabilidad de todos, no solamente los pueblos indígenas, sino de todos los 9 países que tienen la Amazonía y además la comunidad internacional que se beneficia también de la Amazonía. Entonces, la Amazonía primero es responsabilidad de todos. Solo los pueblos indígenas somos los que cuidamos, pero muchas veces no nos garantizan la vida. Eso es. Importante tener este señalamiento, como usted manifiesta, las responsabilidades de todos y obviamente de los gobiernos. ¿Cuál es un poco tal vez el llamado o la preocupación que tiene respecto a la conducción de los estados que tienen lamentablemente en el continente respecto a los pueblos indígenas, respecto al tema de los derechos? Usted ya lo ha mencionado algunos. En fin, a ratos cuando la voz de los pueblos originarios o la voz de los pueblos indígenas se alzan, pues bueno, son estigmatizados de diferente forma y, y allí justamente a ratos se queda en la soledad y creo que la función, entre otros, obviamente el papel va a ser de la COICA encaminar también esas líneas. Sí, así es de que tenemos una Amazonía que protegemos, pero muchas veces, como decía un abuelo en una maloca, decía, eh, bueno, eligieron un nuevo presidente, pero lamentablemente él no conoce el territorio que gobierna. Y eso pasa muchas veces desde un escritorio o desde el imaginario, eh, hablan de la Amazonía, muchos gobiernos. Y eso hace que no se atienda la Amazonía como debería ser. Entonces yo creo que los gobiernos de la cuenca amazónica deben primero conocer si su Amazonía, su población, sus problemáticas de frontera, porque también tenemos un grave problema de frontera, ¿no? Por muchas, digamos, por mucho tránsito de ilegales, por ejemplo, en las 3 fronteras que es Brasil, Perú y Colombia, tenemos una problemática de, de movilización, de guerrilla, bueno, de todo. Entonces, esas realidades muchas veces no va dentro de la agenda de un gobierno y eso es preocupante. Entonces, pues hoy tenemos una esperanza con nuestro gobierno, esperanza como COICA desde el gobierno del presidente Lula da Silva, que creemos que se van a proyectar bien para proteger la Amazonía, pero como insisto, si dentro de sus proyecciones no incluye a los pueblos indígenas, también perdieron el año. Es vital tener También la estos. Amazonía no se puede proteger sin tener en cuenta a los pueblos indígenas. Es vital, le decía, tener estos elementos presente. Fanny,
Quizá en una inquietud final, ¿cuál va a ser la línea de relación, de coordinación, quizá con aquellas organizaciones de carácter regional, de pronto que no estén dentro de la COICA? Otras organizaciones fraternas, quizá los pueblos mapuche, quizá los pueblos de Centroamérica, en fin, ¿cuál va a ser esta otra línea de hermanamiento desde la COICA? Bueno, la COICA hace parte de una red de organizaciones que estamos trabajando con PILAC como aliados del PILAC, entonces ya por ahí nos encontramos. Hay muchas organizaciones que nos encontramos ahí, como la CAOI, el Enlace Continental de Mujeres, el MILAC. Bueno, hay una serie de organizaciones que confluimos en un escenario y tenemos que afianzar de verdad más esos lazos porque la problemática de América Latina es muy similar con los pueblos indígenas, no importa dónde estén ubicados, muchas veces lo que mata a los pueblos indígenas es precisamente unas políticas públicas mal planteadas de los gobiernos. Y eso afecta gravemente. Entonces, creo que tenemos que afianzar más esas alianzas y tenemos que encontrarnos más en escenarios diferentes para poder dialogar, a ver cómo podemos intercambiar las buenas prácticas, las buenas experiencias y también aprender de las malas experiencias porque pues tenemos la responsabilidad, ¿no? De proteger la vida y los derechos de nuestros pueblos desde los escenarios que estemos y sobre todo desde esta responsabilidad que tenemos de representar a una región tan estratégica, tan grande, con mucha población, pero no llega a esos lugares. Importante, no quiero desaprovechar su presencia y su participación en Rixinacuy TV. Perú, prácticamente, su pueblo ha alzado su voz, está con más de medio centenar, digamos, de asesinados, bordea más de 1 millar ya de heridos, en fin. ¿Cuál es un poco el mensaje suyo al pueblo, de pronto al gobierno de facto, cómo se le ha reconocido también desde varios sectores? En fin, desde la COICA, ¿cuál es el mensaje en definitiva a una situación bastante complicada que están viviendo ellos? Bueno, de verdad nos solidarizamos con los hermanos del Perú, con los hermanos indígenas del Perú, y pues siempre realmente los más vulnerables son los que se afectan con violencia. Yo creo que el gobierno de facto tiene que llegar a un diálogo. La violencia solo genera violencia. Y así como nosotros desde la COICA estamos tratando de buscar la unidad, tenemos que mediar en esos conflictos a través del diálogo. Es que si no hay diálogo y no nos escuchamos, pues siempre va a haber conflicto. Entonces, es urgente que el gobierno de Perú pues arme una comisión que entre a mediar este conflicto que se ha suscitado y pues que se respete de verdad la constitución y las leyes para que esto se pueda volver a la normalidad, porque realmente este es un caos que afecta mucho y los países de América Latina no puede estar de conflicto en conflicto porque mientras están en estos distraídos puede pasar muchas cosas, por ejemplo en la Amazonía. Entonces hay que estar alerta, escuchar, dialogar con los diferentes grupos, pero si se niega a un diálogo, a llegar a una paz, pues va a ser imposible. Y cuando los gobiernos son sordos, son los mayores dictadores, porque solo quieren imponer lo que ellos piensan. Los gobiernos que no dialogan son generadores de conflicto. Entonces, pues hacemos un llamado como COICA que cese esa violencia contra el pueblo, que entre a escuchar al pueblo, que se atienda al pueblo y que entre a un diálogo fraterno como un país, como un Estado. Eh,
Le agradecemos enormemente a Fanny Cuiro Castro, flamante coordinadora general de la COICA, por haber atendido estas inquietudes que queríamos formular como Rixinacu TV. Será en una siguiente ocasión la posibilidad de seguir indagando, dialogando otras temáticas por donde encamine. Luego desear obviamente toda la suerte al frente de esta alta responsabilidad. Mil gracias, estimada Fanny. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos.